vive la iglesia, la actualidad que enfrenta el cristiano en el día de hoy. Y en ese sentido, quiero iniciar con unas palabras que es el fundamento, ¿verdad?, de nosotros, las Sagradas Escrituras. Un versículo muy conocido por ustedes. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca mucha discriminación, mucha persecución contra la fe. Pero descansamos en una promesa maravillosa del Señor cuando dice que ni la puerta del Hades prevalecerán contra esa iglesia. De manera que independientemente de lo que vamos a tratar, nosotros estamos confiados y estamos tranquilos porque hemos sido salvados por gracia y el mismo Dios promete que nada prevalecerá contra su iglesia. En ese sentido, como un tema actual, hemos invitado a nuestro hermano José Dunker, quien pasa por aquí en este momento, y mientras José va subiendo, vamos dando algunas informaciones generales acerca de él. Nuestro hermano es pastor en la Iglesia Bíblica Cristiana, que está ubicada en la avenida Núñez de Cáceres. Aparte de pastor, José es médico, psiquiatra y terapeuta familiar, y como si fuera poco, escritor de varios libros cuyos títulos están en exhibición allí afuera. Con José vamos a estar conversando en esta mañana con relación a un tema de mucha actualidad, la Agenda 2030, y vamos a iniciar con una pregunta, hermano José. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de la Agenda 2030? ¿Qué es esto de la globalización? Bueno, ante todo quiero saludar a la iglesia. Este es un sitio donde me siento muy cómodo por la relación que tengo con algunos de ustedes y les felicito por el ambiente tan de familia que vi al principio. Ustedes parece como que se quieren mucho. Yo espero que sea verdad porque dan esa impresión. Yo les vi así como una familia. Que Dios les bendiga. Si estoy mirando bien, que Dios fortalezca eso. Mire, hermano, este tema que ustedes han planteado es fundamental, la Agenda 2030. Eh, mire, la respuesta es que estamos asistiendo a un cambio de la cosmovisión del mundo en que vivimos, un cambio de la cosmovisión. Eso pasó en la Edad Media, o sea, cuando entró la Edad Moderna, que vinieron todas las revoluciones, Revolución Francesa, Revolución Americana, vinieron los grandes descubrimientos. El mundo de repente parecía que estaba boca arriba, o sea, porque eran tantos cambios que la gente estaba sorprendida y incluso hubo en ese tiempo una expectativa del retorno de Cristo. Ahí lo que se llama la fiebre profética, ahí aparecieron varios, un sacerdote católico fue el primero y después varios en la iglesia evangélica, que Cristo viene en tal fecha y lo esperaron. O sea, fue un tiempo de expectativa del retorno de Cristo, porque el mundo que se estaba viviendo en ese momento, estaban cambiando tantas cosas y guerra por aquí, guerra por allá, pero era un cambio de paradigma. O sea, lo que pasó en la Edad Media fue que de la edad antigua se pasó a la Edad Media. Hoy nosotros, y esto es muy importante que nos demos cuenta, estamos pasando de la edad moderna a la posmoderna. O sea, la respuesta que te doy es que hemos entrado a una nueva era. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando íbamos a celebrar el año 2000, ¿verdad? Que había muchísima expectativa, que los relojes, que qué sé yo qué, que la computadora y que muchísimos preparativos. Y ustedes recuerdan también cuando vino por fin el mundo cambió.
O sea, lo que está pasando hoy es que estamos asistiendo a una nueva edad en la historia de la humanidad. Y todos estos temas nuevos representan ese cambio de cosmovisión. Excelente, excelente. La segunda pregunta, mi hermano, iba encaminada a la cosmovisión que estamos experimentando. Ya usted la ha tratado. Si desea abundarla, se la voy a poner con esta siguiente pregunta que es muy breve. ¿Esto es una fábula o es una realidad? Todos estos cambios que se están enunciando o se avecinan. Sí, mira, eso nos lleva al tema de la teoría de conspiración. El hecho es que se ha fabricado una interpretación, especialmente después de la pandemia, de que la pandemia fue planificada, que fue un plan premeditado. Algunos llegaron a afirmar que la intención era destruir 1/3 de la humanidad, porque lo combinaban con un pasaje de Apocalipsis ahí que habla con 1/3 de qué sé yo qué. Y entonces, a partir de ahí comienzan a darse unas interpretaciones que concluye definiéndose como Agenda 2030. Hay un plan, una Agenda 2030, un plan de globalización. ¿De dónde viene todo eso? Mira, yo tengo aquí un documento que te voy a dejar por si alguno quiere profundizar. Estos datos que tengo aquí, yo los saqué de las redes sociales, o sea, no es un secreto, es público. Pero aquí hago una cronología de dónde viene esto que se está llamando teoría de conspiración. Miren, en la Edad Media se produjo un tiempo, como yo dije, de revoluciones. Y porque apareció una nueva idea de que el mundo estaba atrasado y tenía que avanzar. Ahí viene la ilustración, o sea, esa búsqueda de cosas nuevas y un cambio de paradigma, criticándolo todo. Y en Italia apareció un grupo luchando contra el antiguo régimen, así se decía en la Edad Media, el antiguo régimen monárquico, católico, feudal, supersticioso. Ese era el antiguo régimen. Entonces la Ilustración está luchando contra todo eso. Y en Italia se forma un grupo que se llaman los Illuminati, porque ellos se sentían que ellos eran los progresistas, los iluminados, y que el mundo estaba en atraso. Ese grupo desapareció, pero después apareció un sacerdote que dijo: ese grupo de los Illuminati no desapareció, sino que existe, y donde quiera que haya una revolución, son ellos los responsables. Fíjense bien, fue una interpretación política de lo que estaba pasando. Entonces ese sacerdote que escribió un libro dijo: la Revolución Francesa fue por los Illuminati, y la revolución por allá, los Illuminati. A partir de ahí comenzó esa interpretación. Y entonces detrás de la Revolución Francesa, decía ese sacerdote, están los judíos y los masones y no sé quiénes más, porque en ese tiempo había un antisemitismo muy fuerte en Europa, un rechazo contra los judíos. Entonces él le echó la culpa a los judíos. Eso se arreció alrededor del año 1900. Alguien que no se sabe quién escribió en Rusia un documento que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Alguien ha oído hablar de ese libro? Sí, algunos lo han oído. Ese libro se divulgó por todas partes, pero ese libro decía que los judíos tenían un plan secreto para dominar el mundo y que se habían reunido en un congreso mundial para trazar la estrategia de cómo ellos podían controlarlo todo.
Entonces, que donde quiera que había una revolución, esos son los judíos que están metidos ahí. Entonces, eso se arreció porque Marx era judío y aparecieron otros judíos. Entonces, un plan de los judíos para dominar el mundo. Luego apareció un hermano en Estados Unidos que cogió la idea y le metió versículo bíblico y comenzó a hablar de la conspiración y que los Illuminati existen. Y alrededor de los años 50 apareció otro señor, también de la iglesia protestante episcopal, y él fue el que armó el esquema de la globalización. O sea, la palabra globalización se la inventó él. Tengo el nombre por aquí. Él se llama, bueno, se me fue el nombre, pero es muy importante su nombre porque él dijo que iba a venir una tercera guerra mundial y que detrás de eso estaban los judíos y algunas familias de millonarios y que ahí estaban metidos los masones y que esa guerra mundial iba a ser ya el fin del mundo, como dice la Biblia y todo eso, y que esas fuerzas lo que pretendían es un gobierno global, mundial, de ahí que viene la palabra globalización, un gobierno mundial. Él escribió todo eso y casi nadie le hizo caso, pero ya en los últimos años, con el tema de las redes sociales, aparecieron dos eventos que lanzaron esto a todo el mundo. Uno es, yo creo que ustedes recuerdan, ¿verdad? El Código Da Vinci, la película. El Código Da Vinci se basó en este libro de este señor y llevó por todo el mundo la idea, ¿verdad?, de un plan secreto que existía, que no están diciendo la verdad, no se están engañando, y siempre contra los judíos y unos millonarios que tienen un plan para esto. Apareció otro señor que él era un youtuber que tenía varios millones de seguidores y se enganchó de esta teoría y comenzó a vender todo eso. Y finalmente aquí, durante la campaña de Donald Trump, apareció un grupo ahí manejando esto desde una perspectiva política con Donald Trump, y ahí se metieron pastores y pastoras. O sea, una mujer que tenía una iglesia grande en Estados Unidos se metió en esa línea y vendió por todas partes la Agenda 2030, globalización, como un plan secreto que se tiene contra la humanidad. De ahí viene ese lenguaje. Y yo lo que digo es, lo que estamos viviendo es el mundo del cual habla la Biblia en una nueva fase, con nuevas ideas, que nosotros tenemos que enfrentar con la palabra de Dios en las manos. Hermano Dunque, ¿estamos en un momento apocalíptico? Sí, es un punto muy importante porque estamos asistiendo a un momento de cambio, tú ves, y uno ve una serie de señales que se parecen a las señales que encontramos en la Biblia. Algunos han afirmado, ya Cristo está ahí a la puerta, es posible. Algunos que nos hemos detenido a estudiar el texto, vemos que faltan algunas cosas. Faltan algunas cosas. Se parece mucho, pero faltan algunas cosas que no han sucedido. Yo quiero solo recordar, hermano, que desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, ha sucedido varias veces que hemos estado en un contexto que parece que ya viene. Eso pasó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, ahí se produjo una situación que hizo creer a muchos, o sea, los creyentes llegaron a interpretar que llegó al fin. Había muchas razones para eso. Eso volvió a suceder cuando Constantino se convierte.
Porque de repente la iglesia pasa de las catacumbas al palacio del emperador. Entonces algunos sintieron como que ahí estaba de alguna manera aproximándose. Volvió a pasar alrededor del año 1000. Y en el año 1000 se dieron otra situación que algunos pensaban, bueno, se cumplen 1000 años y por ahí viene. Eso, como dije, volvió a pasar en el siglo XVIII. O sea, hubo una expectativa. O sea, si hoy día se habla de todo esto, teoría de conspiración y tantas cosas, en la Edad Media, en el siglo XVIII, el gran tema de la iglesia era la venida de Cristo y la venida inminente. Ustedes saben que varias iglesias surgieron en ese tiempo bajo el tema de que Cristo viene. O sea, José Smith se puso a estudiar esos textos y llegó a la conclusión de que Cristo venía y lo anunció. Y después, ahí donde surgió Miller de los adventistas, Cristo viene en 1843 y se reunieron en una casa, todos vestidos de blanco, esperando a Cristo, y no vino, y mire, faltan algunos días, y convocó a la nueva fecha, y no vino. Y entonces ahí vino una explicación, ¿verdad? Y ahí surgió una iglesia adventista el séptimo día. Pero unos siguieron diciendo, no, espérate, falta. Y ahí aparecieron los testigos de Jehová, pero siempre anunciando. O sea, se vivió un tiempo de alta expectativa. Todo parecía indicar que Cristo venía. Entonces yo quiero decir que estamos en un momento parecido y no debemos apresurarnos a afirmar que Él viene. Sí estar alerta y saber cómo debemos vivir, porque podría ser que se complete el cuadro. Tú ves, si son 7 actores, quizás ya tenemos 5 y los otros 2 podrían aparecer allí, pero no debemos afirmar que ya estamos en la hora final. Mira, yo voy a lanzar una idea. Yo he leído mucho el libro de Apocalipsis. Y una cosa que observo en el Apocalipsis es que el número 7 aparece con mucha frecuencia. Es 7, 7, 7 trompetas, 7 sellos, 7, 7. Pero muchas veces, cuando llega al 6, que tú piensas que va a llegar el 7, no llega el 7. Hay una pausa. Hay una pausa. No podría ser eso un reflejo de lo que hemos visto en la historia. No podría ser que desde la primera venida de Cristo vamos a dar muchos ciclos y parece que viene, hasta que viene. O sea, que llega el momento de la consumación final, cuando se dan todos los actores y aparece Cristo para establecer su reino eterno. O sea, lo que quiero decir es que podríamos estar en un cambio de era, cambio de cosmovisión y no necesariamente la venida de Cristo. Yo no digo que no viene, lo que estoy diciendo es que hay que esperar que Dios defina qué es lo que está pasando, pero que podría ser un cambio de era como pasó en la Edad Media. En otras palabras, no debemos ignorar los cambios que estamos viendo. Exacto. Aunque tampoco podemos, ¿verdad? Desesperarnos y comenzar a profetizar nosotros y poner fecha, como han hecho de manera erróneas algunas sectas. Hermano Dunker, ¿cuáles serían los retos que enfrentaría la iglesia de llevarse a cabo esos puntos que la Agenda 2030 esconde en sus 169 metas? Porque cuando leemos los 17 puntos básicos, objetivos, ¿verdad? Usted no ve nada malo, porque usted, eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera, pero ¿dónde fue que se puso la letra pequeñita, como decimos nosotros, que va en contra de lo que nosotros creemos? Mira, la letra pequeñita es lo que se llama teoría de conspiración. Déjeme explicarle esta versión. Este es un tema, ¿verdad?, que yo sé que algunos hermanos tienen una visión diferente. Pero mira lo que pasa. La teoría de conspiración no solamente se ha aplicado en los últimos años,
sino a muchos eventos de la vida. Por ejemplo, hay una teoría que explica que la caída de las Torres Gemelas no fue por los de por allá, sino que eso fue planificado desde lo mismo en Estados Unidos. Y yo tengo un hermano que se lo cree eso, y él me dice, no, mira, Rafaelito, todos los judíos que trabajaban en la torre salieron y todo. Ahora, miren lo que pasa con esa versión, que nadie lo puede demostrar y nadie lo puede desmentir. ¿Te das cuenta de eso? O sea, nadie puede demostrar que fue planificado por los Estados Unidos mismo como un plan, qué sé yo qué, pero tampoco nadie lo puede desmentir. O sea, no tenemos los elementos. Entonces, cuando se comienza a decir de que hay un plan y que detrás de eso está todo esto que está pasando, eso es lo que llamamos teoría de conspiración. Se está buscando una explicación que no está ahí. Ahora, yo quiero darle la explicación que yo he encontrado. ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo se arma esa nueva visión? Miren, esta visión comienza en el mundo con el movimiento hippie. Hay antecedentes, hay cosas que pasaron antes, pero los hippies irrumpieron en el mundo con una consigna de amor libre, sexo con quien me dé la gana, drogas. Por eso se habla hoy día de un hedonismo, una entrega a las pasiones. Cuando yo era joven, mis discusiones eran con muchachos marxistas. Los marxistas tenían disciplina. O sea, ellos tenían una severidad en su estilo de vida que era comparable a la nuestra en la vida cristiana. Pero hoy día, cuando tú discutes con un inconverso, es una persona entregada al placer. O sea, ese es el cambio del mundo y eso ha venido después de los hippies. Los hippies trajeron una revolución sexual que atentó contra la familia. Los hippies trajeron un relativismo ético, porque nosotros en la iglesia muchas veces nos fuimos a un extremo legalista, que no se puede, no se puede, no se puede. Los hippies dicen, se puede todo. Ellos se fueron al otro extremo, todo se puede. Y eso ha marcado el siglo de hoy, ese pensamiento. Los hippies también tenían una característica muy importante y es que ellos eran esotéricos, no ateos. Los hippies buscaban religiones orientales. Y el siglo actual está precisamente marcado por esas características. Estamos asistiendo a una revolución sexual. O sea, todo esto que estamos viendo con el tema de la homosexualidad, eso viene después de los hippies. Y después de los hippies, en 1969, se produce un evento. Yo lo describo, uno de los libros que tengo ahí en la mesa es Respuestas médicas a la homosexualidad, y yo describo este evento que voy a mencionar. Los hippies tuvieron los homosexuales en medio del movimiento hippie en 1969, exactamente en esa fecha, en junio de ese año, ellos decidieron formar un grupo político. Escúchame bien ese dato. Los homosexuales decidieron formar un movimiento político para defender el derecho de los homosexuales, Gay Liberation Front, Frente de Liberación Homosexual. Lograron atraer el movimiento feminista, que hasta ese momento era un movimiento por derecho al voto, derecho a ir a la universidad para las mujeres y cosas así, y no era este feminismo de hoy. Pero ahí el feminismo se casó con el movimiento homosexual hasta el día de hoy. Y lograron también que el movimiento de los derechos civiles se sumara. Y después lograron atraer en tiempo de Obama al Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata se casó con esta agenda homosexual. Y ahí se fue metiendo en todo eso la ideología de género. En 1995,
Naciones Unidas, y escucha bien este dato, Naciones Unidas celebra el Congreso de Mujeres en Beijing. Nosotros en la iglesia ni nos dimos cuenta que se estaba celebrando, pero las feministas, ya con su ideología de género, hicieron un movimiento mundial para representar a sus países y ir a Naciones Unidas. Y en 1995, Naciones Unidas adoptó la ideología de género. O sea, fue una decisión, vamos a decir, democrática, que nosotros, como no nos metemos en eso, no nos dimos cuenta que estaba pasando. Pero desde entonces, Naciones Unidas se compromete con la ideología de género. Entonces, cuando uno ve que vienen los representantes de Naciones Unidas metiendo ideología de género en todos los países, uno dice, pero aquí hay un plan secreto. No, no es un plan secreto, es una decisión que se tomó en 1995. Y por eso yo mismo he estado en eventos de alto nivel donde viene un delegado de Estados Unidos, bueno, a veces de Estados Unidos, pero de naciones desarrolladas, y ellos vienen con su agenda realmente. Ellos vienen con su agenda. Por ejemplo, miren, hace algunos años el Congreso Dominicano conoció una propuesta de ley contra el odio racial y contra los homosexuales. Y ese proyecto de ley decía que si un terapeuta pretende que puede curar la homosexualidad, eso significa odio contra los homosexuales. Y ese odio se penalizaba con 8 o 10 años de cárcel. O sea que si esa ley se aprobaba, a este que les está hablando le podían meter 10 años de cárcel. Mire, yo fui al Congreso y resulta que la persona que había propuesto esta ley era un diputado amigo mío. Y yo fui a conversar con él. O sea, yo quería que él viera lo que piensa este psiquiatra sobre eso. Y él me admitió que él no había elaborado ese proyecto. O sea, ese proyecto vino de afuera. Porque ellos en Naciones Unidas no creen atrasados. O sea, por eso es público. O sea, mire, Naciones Unidas, después de toda esta influencia, Naciones Unidas no tiene un departamento de familia para promover la familia. Pero tiene 800 para género, para esto, para lo otro. Pero eso es abiertamente, y eso Naciones Unidas ha hecho eso, vamos a decir democráticamente, porque han ido ganando en esos eventos que se hacen en Naciones Unidas. El reto es si nosotros en algún momento nos vamos a atrever a meternos en todos esos organismos para cambiar la cosa. En resumen, estoy diciendo que el mundo actual ha ido cayendo en esta nueva cosmovisión a través de momentos claros que tenemos en los últimos años y que no hay necesidad de una... Déjame añadirte un punto. Mira, ¿qué es 2030? Mire, hace algunos años, Naciones Unidas, y eso es bueno, lo que ellos fijaron los objetivos del milenio. Claro, lo único malo de esos objetivos es que metían muchísima cuestión de género y no metían nada para promover la familia. Pero ellos, dentro de su visión del mundo posmoderna, fijaron 8 objetivos que debíamos lograr: acabar con la pobreza, acabar con esto. Y obviamente cuando llegó la fecha no lo habían logrado. Entonces dijeron, vamos a poner otros objetivos más ambicioso para el 2030. De ahí viene 2030. Esos objetivos están escritos. Si tú lo lees, ahí no hay nada de esotérico. Pero si tú te pones, espérate, esto es lo que están diciendo, pero hay una letra chiquita que no pone. Pero la letra chiquita no está ahí. O sea, esos proyectos, como casi todo lo que hace Naciones Unidas y las Naciones Desarrolladas, el vicio que tiene es la ideología de género, la promoción de la homosexualidad,
la promoción del aborto. O sea, por eso está claro, ellos están promoviendo eso, no son letras chiquitas, ellos tienen eso en letras grandes. Entonces no hay necesidad de una interpretación, de una Agenda 2030. Yo tengo amigos que trabajan en Naciones Unidas, a uno de ellos le he hecho una entrevista que está en las redes, y cuando yo le pregunto sobre 2030, él se conmueve por dentro por la interpretación que se le está dando a todo eso. O sea, desde mi punto de vista, no existe una Agenda 2030. No existe un plan de globalización. Lo que ha pasado es que el mundo ha cambiado ante nuestra vista. O sea, cuando yo fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como estudiante, repito, el ambiente era discutir con los ateos de la universidad, porque era lo que estaba vigente en ese momento. El marxismo estaba en su apogeo en este país. Pero tú vas a la UAS ahora y lo que te vas a encontrar son muchachos tomando droga y teniendo sexo por donde quiera. Ese es el nuevo mundo que ha venido después de los años 60, que no necesita uno. Si usted quiere buscar una raíz de todo eso, detrás de todo eso se encuentra Satanás, el diablo, como dice la Biblia, pero no un plan secreto, oculto que nadie conoce. Yo pienso que el mundo ha cambiado. Y a este mundo tenemos que responderle de nuevo con la misma palabra de Dios. Amén. Una pausa. Recordándole a los hermanos que dentro de un momentito vamos a abrir los micrófonos. Vayan anotando sus preguntas, que esa parte viene en breve. Finalmente, de mi parte, doctor, cuando se habla de ideología de género, hay muchas personas que se quedan en el aire. Ideología de género, uno se imagina homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo usted podría definir en términos prácticos y precisos para la audiencia aquí presente este concepto? Sí, mira, la idea de género implicaba que hay masculino y femenino, y entonces que los hombres son masculinos, las mujeres femeninas, y entonces en algún momento se quiso diferenciar sexo de género y decir, yo soy de sexo masculino y de género femenino, de género masculino. Es decir, yo soy hombre porque tengo pene, porque tengo la característica biológica de hombre, pero me comporto. Y a ese comportamiento se le define como género. No hay nada malo en esa diferencia. Pero se hace ideología de género cuando los homosexuales sugieren que hay más de dos géneros. Ahí comienza el problema. No es solo masculino y femenino, sino LGBT. Ahí comienza el uso de las letras. Y cada una de esas letras es un nuevo género. Entonces, ahí comenzó la ideología de género. Pero luego dicen, espérate, no son 5, son 32. Y después 96. Y pasaron de 100. Y ahora mismo nadie sabe cuántos géneros son. Y el escándalo detrás de todo esto, porque mire, la ideología de género es anticientífica. Contradice los hechos médicos claros. Lo grande detrás de todo esto es cuando se cae en lo que se llama identidad de género. Eso significa que yo soy del género que yo me siento ser. Eso es lo más grave de todo esto, porque esto significa yo soy varón, pero me siento mujer, entonces yo soy mujer. O sea, y entonces a eso se le da carácter político. Mi hija, que ejerce en Estados Unidos, ella me cuenta 2 escenarios. Uno, ella va a un gimnasio y entonces en el gimnasio hay un baño unisex. Y entonces, si yo soy hombre pero me siento mujer, yo puedo entrar al baño de mujeres. Y ella me cuenta que un día está en el baño de mujeres y entra un hombre y se desnuda, pero es hombre.
O sea, se desnuda delante de todas las mujeres. Ella sencillamente cambió de gimnasio. Cambió de gimnasio, pero todo eso es una aberración realmente. Pienso que ahí es donde la ideología de género, ella, y el otro escenario que ella me cuenta, son las consecuencias de la persona con el cambio de sexo. En Estados Unidos, si tú eres médico, como es la situación de ella, y te viene una persona a consultar, tú tienes que respetarle su género, lo que esa persona dice que es. O sea, tú la puedes estar como médico viéndolo por un problema de una próstata grande, pero es mujer porque ella se cree mujer y hasta se ha hecho una cirugía de reasignación sexual. Entonces, si tú te confundes porque está tratando la próstata y le dice él, te pueden someter a un consejo de disciplina. O sea, te puede acusar de odio. Y eso te puede hacer perder un puesto de maestro o de médico en Estados Unidos. O sea, la ideología de género es anticientífica, contradice los hechos científicos. Se ha dado un salto que yo no sé a dónde va a llegar. Ustedes están viendo el tema con los deportistas, por ejemplo. O sea, los hombres tienen más fuerza física y resistencia que las mujeres. Es una de las diferencias que hay en la naturaleza. Entonces, por eso hay deporte para mujeres y deporte para hombres. Eso está muy claro. Pero si yo soy hombre y me siento mujer, entonces ya por eso puedo competir contra las mujeres y le gano a todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Pero ya en algunos lugares se está comenzando a rectificar. Espérate, ten cuidado. Eso de la cirugía de reasignación sexual, eso es una barbaridad. Mire, una barbaridad. En Canadá han hecho cirugía de reasignación sexual a niños y niñas de 14 años. Pero eso es un crimen. Cirugía de reasignación sexual. Mire, los datos científicos, la Sociedad Americana de Psiquiatría tiene lo que se llama el DSM, que es el catálogo de trastornos psiquiátricos. Y ese documento, aunque está dominado por la ideología de género, por otra historia que puedo contar en otro momento, dice claramente que más del 80% de los niños o niñas que dicen ser del otro sexo, antes de llegar a la adultez, se encuentran con su sexo real. ¿Me está entendiendo? Entonces, si tú en el camino le haces una cirugía, tú estás abusando contra la naturaleza, aparte del hecho de que muchos, después que se han hecho esa cirugía, quieren volver para atrás. Quieren volver para atrás. Y otro componente negativo es que toda esta cirugía implica que hay que darte hormonas para contrariar la naturaleza. Pero esas hormonas son cancerígenas, pero claramente cancerígenas, o sea, casi un tercio de lo que se somete en ese tratamiento hormonal son víctimas de situaciones de cáncer. O sea, mire, la ideología de género se pasó de la raya. Esto no es una cosa así como de discusión de dos alternativas científicas, sino algo que contradice los hechos científicos, pero que políticamente ha llegado al poder. O sea, en las grandes naciones, otrora protestantes, la ideología de género es la ideología oficial. Y entonces, si tú estás en contra de eso, tú estás en contra de la ley. Y puedes perder el puesto, puedes caer preso. Ese es el escándalo que estamos viviendo hoy. Excelente, un panorama sombrío, pero nada. Bueno, ahora vamos a abrir el micrófono. Tenemos dos personas, una persona de este lado con un micrófono y otra persona de este lado. Nuestro hermano Emmanuel. Bunker, ¿cómo está usted? Placer saludarlo. Amén.
Mire, estaba viviendo en otro país y ahí me empecé a interesar sobre ese tema, que le voy a hacer la pregunta ahora. Y allá, como usted acaba de decir, lo último que dijo se cumple a carta cabal, o sea, el gobierno es el que impone el apoyo a los feministas y a lo que es esa agenda. Y ha salido un grupo, que hay una persona que ha venido inclusive aquí al país, que es Agustín Laje, que tiene lo que es la batalla cultural. Inclusive tiene un libro que habla extenso sobre el tema. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la iglesia debe estar incluida dentro de la batalla cultural? Porque muchas de las cosas que yo he leído dentro de ese tema y dentro de ese libro van muy acorde a la Biblia. Ellos se apoyan más en la Torá, pero nosotros como cristianos evangélicos nos apoyamos en los evangelios, ¿cierto? Y quería hacerle otra pregunta, pero primero quisiera Sí, saber vamos eso. por partes. Sí, mira, yo pienso que un problema y una trampa que tenemos en este momento es que se ha mezclado la política con el tema filosófico, ideológico. Y por un lado, las naciones desarrolladas han asumido como ideología política la ideología de género. Pero entonces aparecen partidos políticos de derechas, o sea, de derecha significa un partido que tiene una agenda fuerte contra los inmigrantes, muchas veces con elementos de racismo, muchas veces a favor de los ricos, o sea, un criterio político. Y entonces estos partidos se declaran en contra de la ideología de género y nosotros nos montamos en este carro porque decimos, este es el de nosotros, porque este está contra la ideología de género. Pues entonces termina con un odio contra los homosexuales, odio. O sea, ese odio yo lo he vivido en Estados Unidos para la comunidad latinoamericana, o sea, situaciones tan sencillas como esta, que en esta iglesia comienzan a llegar latinos y llega un momento en que los anglos deciden que ellos van a formar otra iglesia aparte, pero del mismo concilio, tú ves, no vamos a formar otra iglesia y le dejamos esta a los latinos. O sea, hay elementos que contradicen la esencia de la fe detrás de todo eso. Aquí mismo en República Dominicana yo pienso que se nos ha metido un anti-haitianismo que contradice los principios de amor al prójimo. O sea, yo creo que hay elementos políticos detrás de todo esto y creo que debemos estar alertas a eso. O sea, que nos venden una posición política que combate la ideología de género, combate la homosexualidad, pero nos meten elementos políticos añadidos y entonces ahí se complica la cosa. Miren, este tema, voy a decir algo que tengo que ser honesto en decir esto, porque miren, nosotros dijimos siempre en la iglesia que los cristianos no se meten en política. Pero mire, el resultado de eso es que los inconversos se han cogido la política para ellos. Y nosotros estamos en la iglesia orando y predicando, pero entonces ellos se han cogido aquel espacio y de repente nos damos cuenta de que están dominando la política y queremos meternos, entonces nos metemos no con la Biblia en la mano, hacer política con la Biblia en la mano, sino dirigido por esos. Yo voy a ofrecer, y no sé, pero no que este anuncio no sea bien recibido, pero yo voy a ofrecer en 15 días un diplomado en la Universidad Nacional Evangélica que se titula La política desde las Sagradas Escrituras. O sea, yo voy a coger la Biblia, porque yo he tenido participación en la vida política, y dos de mis libros que van a estar sobre la mesa analizan
la realidad política del país. Uno es cultura del tigueraje en República Dominicana y otro ideología del bien común. Y lo que voy a hacer en este diplomado es abrir la Biblia. Miren, si Dios le dio a Israel la ley de Moisés, eso fue Dios que se la dio. Entonces eso tiene que tener algunos elementos políticos valiosos. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a abrir la Biblia para ver qué Dios le dijo a Moisés que debía hacerse en Israel y qué aplicación tiene eso para el día de hoy. Calvino, entre los reformadores, tuvo el acierto. Calvino se fajó en Ginebra a mover a la iglesia a transformar el país conforme al modelo del reino de los cielos. O sea, Calvino pensaba que los cristianos debían hacer que el mundo se pareciera a la iglesia que está en el Nuevo Testamento. Por eso Suiza tiene hoy un gobierno que refleja la eclesiología calvinista. Suiza es el único país del mundo que en lugar de tener una sola persona gobernando, tienen un consejo de 7. Suiza tiene un consejo de 7 consejeros y se turnan cada año. Uno es el primero, porque hay uno primero entre iguales. Pero siguiendo el modelo de Calvino, Suiza se gobierna por 7 personas. Suiza además tiene un plebiscito. Nosotros tenemos plebiscito en nuestra constitución, pues no se ha aplicado porque nosotros no sabemos lo que es eso. Pero para Calvino eso significaba que todo lo que el gobierno hace hay que consultarlo con la base, porque Calvino era congregacionalista. Entonces en Suiza las leyes importantes hay que consultarlas al pueblo. Aquí todo el poder se le da al Congreso, pero en Suiza, cuando hay una ley importante, el Congreso tiene que ir. Entonces 2 o 3 veces al año hay un plebiscito en Suiza, porque el Parlamento está consultando al pueblo sobre una ley. Y resultado de eso es la democracia parlamentaria. O sea, nosotros no sabemos mucho lo que es la democracia parlamentaria, pero es el sistema político más avanzado que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y eso se construyó con la Biblia en la mano. O sea, los puritanos en Inglaterra, en un momento dado, hicieron una movilización reclamándole al rey que entregara el poder al parlamento, porque no podía ser un rey el que gobernara, sino un consejo, el parlamento completo. Y ahí comenzó la democracia parlamentaria. Y la mayoría de la conquista en Alemania comenzó el primer servicio de seguridad social, de protección a la sociedad. Y el primer ministro de Alemania, cuando él iba a hacer la propuesta de lo que se hiciera, fue con la Biblia que él dijo. O sea, él tomó hasta de Dorcas habló de ayuda a los necesitados. El Estado debe hacer eso mismo. Y Europa ha logrado, por esta influencia cristiana, que hay datos históricos muy claros, el sistema de mayor protección social que existe, que pueda haber existido jamás. Mire, ustedes están en Europa y en Europa todo el que se enferma tiene todo lo que necesita. O sea, mi hija vive en Italia y hubo que hacer una cirugía de emergencia, que pensábamos que no iba a quitar todos los cuartos del mundo, y cuando termina todo el proceso vamos a averiguar que cuánto es. No, usted es la esposa de un italiano, usted no paga ni un centavo. Igualito que aquí en República Dominicana. Después de eso, ella fue a recibir asistencia y le daban toda la medicina que así es en Europa. Usted puede en Europa generalmente estudiar hasta donde mientras usted está pasando de curso con buena nota,
usted puede llegar. Es un sistema de seguridad que hay en Europa y eso tiene factura bíblica. O sea, eso fue construido por creyentes luchando porque esta sociedad se parezca lo más posible, decían ellos, al reino de los cielos. Excelente. Jóvenes, nos quedan 6 minutos, el tiempo se fue rápido. Ahora ustedes entienden por qué de una sola alabanza, ¿verdad, David? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Nuestro hermano Omar Marín. Hola, 1. Sí. 1, 2. Bien. Mi hermano, cambiando un poquito el tema, interesantísimo lo que usted estaba tratando, pero con relación al tema de la terapia de conversión, nosotros como iglesia, yo siento que tenemos un compromiso de cambiar el tratamiento que como cristianos tenemos contra la comunidad homosexual. Si bien es cierto, es una conducta aprendida, pero entendemos que hay esperanza y a veces le tenemos un estigma demasiado fuerte. Y nosotros sabemos que usted tiene un programa que ha sido muy cuestionado, pero nosotros quisiéramos saber brevemente, si se puede, en qué consiste ese programa, para nosotros de esa misma manera poder seguir diciendo que hay esperanza desde la Biblia, pero también con tratamientos como el que usted sabemos que usted ofrece. Mira, ese reloj me dice que no tengo tiempo para responderte. Bueno, brevemente, ustedes saben que Nuria me hizo un personaje famoso y abrió un cuestionamiento de mi experiencia en terapia de la homosexualidad. Yo soy el único psiquiatra en República Dominicana que ha tenido más de 200 pacientes homosexuales en el consultorio, sencillamente porque cuando comencé a ejercer mi profesión, vi que había gente que tenía necesidad y no había quien lo atendiera. Entonces yo comencé a ver cómo manejaba el asunto y terminé siendo un experto en el manejo de la homosexualidad. Y entonces he escrito un libro. Bueno, son más de 200 pacientes que yo he tenido. Significa que he tenido que estudiar la raíz del problema. Y yo quiero decirle con mucha seguridad de que se puede cambiar, se puede revertir. Yo los he visto cambiar. O sea, yo los he visto cambiar. Ese libro, La Respuesta Médica a la Homosexualidad, no es un estudio bíblico, es un estudio científico. Yo hablo como médico. Yo cito ahí los autores que confirman lo que estoy diciendo. Por eso cuando doña Nuria me llamó para la entrevista, Dios me dirigió a que no fuera. Y cuando me llamó Guerrero Heredia, yo dije, ahora sí yo voy a ir porque es un ambiente científico donde yo puedo hablar. Podría hablar mucho de eso. Bueno, ustedes saben que yo soy de aquí, ¿verdad? De Peniel. Le invitamos de nuevo. Ustedes me invitan otro día y hablamos de la homosexualidad porque estoy exclusivamente de ese tema. Exclusivamente de ese tema. ¿Cómo tú puedes hacer que tu hijo llegue a ser homosexual? Yo te lo puedo explicar. O lo contrario para tú evitarlo. O qué tú hacer para manejar ya uno que está en eso. ¿Cómo se sale de la homosexualidad? Eso yo se lo puedo decir en una conferencia. Y está en mis libros. Traje alguna copia del libro que ahí pueden observar eso. Una última pregunta nos queda. Mi hermana, adelante. Aló, sí, buenas. Aplaudo mucho su decisión de hacer un diplomado en el cual exhorte a la iglesia a participar en la política, porque realmente estamos siendo dirigidos por personas que están creando leyes que van en contra total de lo que es la palabra de Dios. Yo anoté varios puntos de los cuales usted fue presentando. Estuvo hablando sobre el globalismo como si fuera un punto conspiranoico. Por lo menos eso fue lo que entendí. Yo entiendo que no. Es una realidad que a través de las leyes, yo estudio Derecho precisamente para enfrentar esa agenda que sí existe, que sí está en contra de lo que es la familia, en contra de que los padres puedan educar a sus hijos en formación como entiendan. Así como usted mencionó el proyecto de ley sobre no discriminación, así hay un grupo de proyectos de leyes
que precisamente los conspiranoicos estamos en contra y luchando en la calle y frente al Congreso en contra de esas leyes. Sobre el punto del género, yo soy de las que digo que el género, como bien lo define la ONU, es un constructo social. O sea, tú te percibes y quieres ser, y lo que tú entiendes que eres, tú te subes a un tercer piso y tú te entiendes que tú eres batichica y te va a salir la capa porque la ONU la dice. Entonces, este es un tema muy delicado, señores, porque cuando se habla de que es un género y es un constructo social, están tratando de influenciar sobre la educación de nuestros hijos ahora mismo. Eso es lo que estamos enfrentando. Porque si existe 112 géneros, que es todo el alfabeto que tienen, ¿qué resulta? Ahí dentro de eso está lo que es la pedofilia, ¿ok? Que es un tema que ahora mismo está siendo muy, muy fuerte atacado en ese sentido, porque si tú eres transedad, como ya han habido casos fuera de aquí, en los cuales un hombre de 60 años se cree un niño de 12, una niña de 4, entonces aquí estamos hablando de un problema serio y eso es lo que le están vendiendo en nuestras escuelas. Aquí en República Dominicana ya no está tan avanzado como en otros sitios, pero sí tenemos los cristianos, los creyentes de Dios, de tratar de enfrentar esta agenda que sí existe, que sí es real, que sí se están integrando a través de las leyes, ¿ok? Cuando usted habló del proyecto de ley, que es un copy-paste de otros países, esa es la realidad. Nos imponen leyes y los diputados de aquí firman sin leer y presentan un proyecto que en total detrimento con la costumbre, con la creencia y con lo que es la nación dominicana. Entonces vuelvo y lo felicito y realmente quisiera que fuera así, que la iglesia nos involucráramos de cabeza en la política para poder entonces sí legislar y hacer leyes que favorezcan a la familia y favorezcan a la verdadera esencia de esta nación. Sí. Amén. No, mire, yo le doy dos precisiones. El cambio de cosmovisión existe. O sea, estamos asistiendo a todo esto. Lo que yo les he afirmado a ustedes es que es la ideología de este siglo, no una agenda secreta. Lo que yo estoy diciendo, mire, cuando usted cree que es agenda globalista, usted cree que hay un grupo secreto que se reúne en algunos lugares a planificar todo eso. No es secreto. Es que ellos creen que son la verdad. Miren, hermano, este punto es muy importante. Ellos creen que esto es un avance científico, que el mundo ha progresado hacia todas esas cosas y nos ven a nosotros como atrasados. Pero no es que hay el grupo de Bilderberg, qué sé yo qué, que se reúnen y que están planificando. Ahora mire, como le dije al principio, el problema con esa presunción de que exista esa agenda secreta es que nadie lo puede demostrar, ni una cosa ni la otra. Son cosas que se afirman, entonces sencillamente usted lo cree o no lo cree. Pero yo le estoy diciendo, no hay necesidad de postular una agenda secreta, porque a lo público ya sabemos que Naciones Unidas ha estado tomando decisiones y esos congresos están ahí. De todas maneras, nuestro reto es abrir la Biblia para responder con la palabra de Dios. Yo quiero que me permitan concluir con la Biblia porque nosotros somos bíblicos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Después de hablar mucho, por lo menos, déjame ver si leo al final de Pedro. En la segunda de Pedro, el capítulo 3 habla de la segunda venida y es importante que veamos la perspectiva que Dios quiere que tengamos cuando el mundo está así. Dice segunda de Pedro 3, leo desde el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Miren, el reto ante todo este cambio que estamos viendo en el mundo es vivir en santidad,
es afirmar lo que la Biblia nos dice que vivamos, no distraernos con otra lucha. Yo siento que algunos han tomado una guerra tan fuerte contra lo que promueven el aborto, o sea que parece que eso sería el único punto importante que hay. No, es un tiempo en que debemos los cristianos mostrar amor al prójimo. Miren, en este tiempo de hoy necesitamos una iglesia que demuestre que ama al prójimo como a sí mismo, incluso a los que están equivocados y que están diciendo todas esas cosas. Tenemos que acercarnos a ellos con gracia, con la esperanza de que ellos puedan ver la palabra de Dios como la lámpara que puede iluminar nuestro camino hoy. Bendiciones. Mi hermano, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y el reto quedó echado para la congregación, así como agendamos desde ya una nueva participación suya para abundar en algunos temas que quedaron.